Muy bien, hermanos. Vamos a terminar. El día de hoy terminamos una serie de enseñanzas. Esta serie que habíamos empezado ya hace varias semanas atrás, cuando comenzamos hablando, meditando, reflexionando acerca de estas frases, el yo soy de Jesús, ¿no? La manera como Jesús se había identificado a sí mismo. Y recordamos hace varias semanas atrás de cómo Jesús se reconocía a sí mismo como yo soy el pan del cielo, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor y la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta oportunidad terminamos con esta última frase, la séptima frase del Señor Jesús, refiriéndose a sí mismo, hablando acerca de yo soy la vid, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Así que les pido por favor, hermanos, que usted me acompañe a la palabra del Señor y vamos a reflexionar, vamos a leer primero para poder luego entrar a lo que ya es en sí la meditación de la palabra del Señor. Acompáñame, por favor, mi hermano, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 1 al 17. Y vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si usted lo tiene ahí ya en la mano, pues excelente, si no yo igual lo voy a leer junto con usted. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en vosotros, si no permanece en la vid, perdón, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo número 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que aquel que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Muy bien, hermanos. El día de hoy ya damos por finalizada esta serie, como les decía hace unos momentos, y queremos reflexionar acerca de la importancia de lo fundamental y de lo vital que es mantenernos unidos a Cristo Jesús. Así que yo le ruego, hermano, esto es algo de vital importancia para mi vida y para tu vida también. Así que yo te ruego, por favor, que tú guardes atención en estos minutos, a continuación, que tengas ahí un cuadernillo, una hoja de apuntes, para que usted pueda apuntar ahí los pensamientos, las ideas, los puntos, los textos, y luego podamos meditar, podamos reflexionar en lo que el día de hoy vamos a aprender o vamos a recordar. Recuerda, no solamente es oír, sino es entender y es aplicar para que la palabra de Dios tenga fruto abundante en nuestras vidas. Lo que acabamos de leer hace un momento, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, si pudiéramos condensarlo, si pudiéramos resumirlo en una sola frase, diríamos de la siguiente manera, ¿no? El creyente debe permanecer unido al Señor, porque esta es la única manera de mantenernos vivos, útiles,
fructíferos y por ende darle la gloria al Señor. Por el contrario, cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos apartamos de la comunión con Él, de la comunión con la iglesia, nos volvemos, nos secamos, como un pámpano que está lejos de la vid, nos secamos, nos volvemos inútiles y terminamos dando un mal testimonio de Dios como nuestro cuidador y sustentador. Y eso lo vamos a ver en unos momentos. Si pudiéramos organizar este texto, hermanos, encontraríamos que el Señor nos quiere hablar acerca de 4 puntos importantes. El primero, los versos 1 al 3, quien está unido al Señor debe ser limpiado para que siga dando fruto. Versículos 4 al 7, quien está unido al Señor debe de permanecer unido a Cristo. Versículos 8 al 11, quien está unido al Señor debe de guardar la palabra de Dios. Y por último, versos 12 al 17, quien está unido al Señor debe amar a sus hermanos, ¿sí? Vamos a ver estos 4 puntos. Sé que es un poco extenso, pero vamos a tratar de ser lo más breves, pero a la vez también lo más detallosos posibles con respecto a esas verdades de la palabra del Señor. Y vamos ya para empezar, vamos a los primeros 3 versos del Evangelio de Juan, capítulo 15, así que usted lo tiene ahí en su Biblia, si no lo puede ver en pantalla. Dice: yo soy, hablando Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acá hay algo muy importante, hermanos, que usted tiene que conocer si tal vez no lo conocía. Israel, el pueblo de Israel, es identificado en la palabra de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es identificado como la vid del Señor, ¿sí? Normalmente se solía identificar al pueblo de Israel como la vid del Señor. Es más, en el templo de Jerusalén había una figura ahí de oro de una vid que representaba al pueblo de Dios, que ellos eran la vid del Señor. Ahora, lamentablemente, como usted y yo conocemos de la palabra de Dios, el testimonio de la Biblia, esta vid de Israel nunca dio los frutos que Dios esperaba. Y vamos a ver ahora textos que nos hablan justamente acerca de esto. Textos que nos hablan justamente acerca de esto. De cómo Israel, que era la vid del Señor, no dio los frutos que Dios esperaba. Por el contrario, Cristo empieza diciendo claramente: yo soy la vid verdadera. Y esto significa algo muy importante. Esto significa algo muy importante porque Cristo está diciendo que Él es el verdadero Israel. Él es el auténtico Israel que dio los frutos que Dios quería, que dio los frutos que Dios esperaba. Y en la Biblia nos muestra algo muy maravilloso, hermanos. En la Biblia nos dice que Cristo es el segundo Adán, el postrer Adán, el verdadero Adán, el verdadero hombre. Adán falló al Señor, pero Cristo es el verdadero hombre, el verdadero Adán. Es más, en el catecismo, ¿no?, de Westminster y en las confesiones, normalmente en las confesiones cristianas, se nos dice que Dios, que Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Cristo es el verdadero hombre, el verdadero y real hombre tal cual Dios diseñó al ser humano. El hombre perfecto. Y de la misma manera, Cristo es el verdadero Israel. Es decir, lo que Israel debió ser. Te lo pongo en este plano. Éxodo capítulo 4, verso 22 al 23. Moisés le dice a Faraón: Jehová ha dicho así: deja salir a mi hijo, mi primogénito, para que vaya a adorarme, ¿no? Hablando de Israel, ¿eh? Entonces, si bien es cierto, los hijos de Dios se entendían como los israelitas individualmente, también se entendía todo el pueblo de Israel como el hijo de Dios. Cristo se llamaba el hijo de Israel, se denominaba o se conocía como el hijo de Dios. Pero Cristo es el verdadero hijo de Dios. Israel va por el desierto, es tentado en el desierto, y ya sabemos, falla, peca contra el Señor, le falla. Cristo también es tentado, también es llevado al desierto, 40 días, ahí en el ayuno que él vivió, y fue tentado por Satanás también, pero Cristo pasó la prueba. Entonces, donde Adán falla y cae, Cristo, el postrer Adán, el verdadero hombre, no falla. Donde Israel, el pueblo de Dios, falla y cae, Cristo, el verdadero Israel, no falla, es perfecto. Cristo es entonces la vid verdadera.
La palabra de Dios nos muestra, y te voy a mostrar algunos textos aquí, como Isaías 5, cómo la Biblia menciona o conoce a Israel como la vid. Ahora cantaré por mi amado, dice el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? ¿Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿O mostraré pues ahora lo que haré a mi viña? Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Entonces, Dios esperaba algo de su pueblo. Y quiero, por favor, que guardes esto en tu mente. Dios esperaba algo de su pueblo. Dios esperaba que su pueblo, al ser una vid, ¿no?, al considerarlo como una vid, de frutos, frutos abundantes, frutos hermosos, deliciosos. Pero es como que tú vas a comprar un kilo de uvas y te dan uvas malogradas, uvas que no sirven, que son ácidas, que no tienen jugo, ¿no? Entonces eso definitivamente no te agrada. De la misma manera, Dios esperaba algo de su pueblo y no lo recibió. Otro pasaje que nos muestra esto es Jeremías capítulo 2, verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces, para Dios era extraño, era algo sorprendente, como su pueblo, habiendo sido llamado a ser santo, habiendo sido llamado a ser fructífero, hacía todo lo contrario. Recuerda, Dios esperaba algo de su pueblo y su pueblo no se lo dio. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el que realmente da sentido, el que es el verdadero hombre, el verdadero Israel. Lo que Israel no pudo hacer, lo que el hombre no pudo hacer, Cristo lo puede hacer. Yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador, es el que cuida de la vid, es el que cuida de este viñedo. Nosotros, los discípulos del Señor, en el Evangelio de Juan, somos identificados como ¿qué? Como pámpanos, o en otras palabras, sarmientos, ¿no? Las ramitas de la vid es el tronco grande y los sarmientos son las pequeñas ramas, los pámpanos, que al final dan origen a las uvas, a los frutos. También dice Jesús que quien en Cristo no lleva fruto, dice el Señor, el Padre, el labrador, lo quitará. Ahora, la palabra traducida aquí como quitar, en el original, en el griego, también puede significar levantar, ¿sí? Entonces se puede entender aquí dos cosas. Una, que el labrador quita ese pámpano porque está enfermo, está muerto y no va a dar fruto, o el labrador lo levanta, ¿no? Lo pone más a la luz, al aire, para que pueda producir más frutos, para que pueda producir frutos. Se puede entender de las dos maneras. Ahora, lo que sí quiero que quede claro es que no se puede entender que un cristiano pierde su salvación si no da frutos, porque esto no es lo que este pasaje está enseñando. Una, porque no es el sentido único de esa palabra traducida por quitar, porque también se puede traducir por levantar. Dos, porque contradeciría el testimonio general de las Sagradas Escrituras, que nos enseña que la salvación no se pierde. Sin embargo, este pasaje sí enseña que cuando nosotros nos apartamos del Señor, perdemos la comunión con Dios, nos alejamos de Él, sí nos vamos a secar, sí vamos a pasar terribles consecuencias. Y eso es justamente lo que vamos a ver a partir de ese momento. Ahora, si bien es cierto, dice la Escritura, que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor lo sacará, también dice que todo sarmiento, todo pámpano que lleva fruto, es decir, que sí está produciendo la vida que Dios desea que esa vid produzca, ¿qué va a hacer el labrador? No solo lo va a dejar allí, sino que lo va a limpiar
Y ese es el vocablo griego que se traduce por purificar. Por purificar, lo purificará, lo limpiará, lo podará, hablando de términos botánicos, ¿no? De términos agrícolas. Yo no conozco mucho de agricultura, pero sé lo suficiente como para saber que las plantas necesitan ser podadas, necesitan ser eliminados ciertas hojas y tallos que no funcionan, que no dan fruto, para que lo que está sano, lo que está bien, pueda crecer abundantemente y pueda dar fruto. Eso es lo que significa podar. Y el labrador dice, podará este sarmiento que ya está dando fruto. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, para que pueda crecer aún más, sea más abundante su fruto. Entonces, de aquí aprendemos varias cosas. El labrador está involucrado activamente en la crianza, en la labranza de su viña. La vid, que en este caso es el Señor Jesús, también está involucrado activamente porque Él es el que está plantado en la tierra y está nutriendo a los sarmientos, a los pámpanos, para que den frutos. Y el propósito del sarmiento, el propósito del pámpano, ¿cuál es? Es de dar fruto. Es un pámpano, un sarmiento que no da fruto, es algo inútil, es un contrasentido. Tiene que dar fruto, ese es su propósito. Así como el propósito del tronco de la vid es alimentar a las ramas, el propósito de la rama es engendrar, por así decirlo, producir el fruto. Entonces creo que queda claro por las palabras de Jesús que los discípulos somos los pámpanos, nosotros somos los pámpanos. Entonces acá hay tres personajes: el labrador es el Padre Celestial, Jesús es la vid verdadera y nosotros, los discípulos de ese tiempo, los discípulos de ahora, somos los pámpanos. Ahora, Jesús les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya han sido podados, dice el Señor Jesús, porque ya han dado fruto, pero deben de dar más fruto. Y eso es interesante. Los discípulos ya habían dado fruto de obediencia, seguían al Señor, servían en algunas cosas, todavía les faltaba mucho por aprender. Por eso es que el Señor les dice, ok, ustedes ya han sido podados, porque Dios quiere que ustedes den más fruto. Entonces, volvemos a la misma idea. Dios espera algo de Israel, esperó algo de Israel y Israel no se lo dio. Dios espera algo de sus discípulos y por eso los poda, los limpia para que puedan dar más. Dice Jesús, ustedes ya han sido limpiados por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo, la palabra del Señor, lava nuestras mentes y corazones y es un agente limpiador de la iglesia. Miren lo que dice la palabra del Señor, Efesios 5:25. Yo sé que este pasaje se usa mucho hablando de matrimonios, pero en esta oportunidad no quiero mencionarlo con respecto a los matrimonios, sino con respecto a lo que Cristo hace con nosotros, que es su iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, ¿por qué? Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Cristo nos lava con su palabra, hermanos, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Dios nos lava por medio de su palabra. Su palabra es el agente limpiador de su iglesia. Entonces, un punto importante aquí, hasta este momento, entendemos lo siguiente, hermanos. Si conocemos verdaderamente al Señor, entonces Él nos está constantemente limpiando. Él nos está purificando. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Porque recuerda, así como Dios esperaba algo de Israel, así como Dios esperaba algo de los discípulos de Jesús, así Dios espera algo de ti y Dios espera algo de mí. Dios espera que demos frutos. Dios espera que seamos fructíferos. Y por ello nos limpia constantemente por medio de su palabra. Entonces, cuando usted se conecta diariamente a los servicios de oración, cuando usted se conecta los domingos a escuchar la palabra del Señor, cuando usted apunta, diligentemente medite en lo que usted está escuchando, cuando usted diariamente tiene su tiempo devocional y lee las Sagradas Escrituras, medite y piense en ellas. ¿Qué está pasando? Dios está lavándolo, Dios está podándolo para que usted pueda dar más frutos. Entonces es nuestra responsabilidad, tanto como es la acción del Señor, lavarnos diariamente con la palabra del Señor. Muy bien. Ok, hermanos. Sigamos entonces adelante en este pasaje y ahora vamos a ir un momento aquí al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor, versículos 15, capítulo 4 y 7, de la siguiente manera y leemos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. ¿Qué vemos acá en este segundo punto? Lo primero que hemos visto es que Dios desea que nosotros demos fruto. Ahora, quien está unido al Señor, dice, debe permanecer unido a Cristo. No solo la vid alimenta al pámpano y el labrador lo poda, lo limpia, sino que también ahora vemos en un sentido contrario, a la inversa. El pámpano debe permanecer en la vid. Sí, claro, acá ya hay una diferencia con respecto al término natural, porque el pámpano físico se mantiene unido a la vid, no se va a salir. No ves ninguna granja, ninguna chacra, tú no vas a ver a ramas que se salen voluntariamente del tronco. Están unidas al tronco porque ese es su diseño, esa es su naturaleza, ¿no? No están diseñadas para separarse de su tronco, están unidos. Pero en nuestra realidad, hermanos, como seres humanos, nosotros sí podemos alejarnos del Señor Jesucristo. Claro, no debería ser. La naturaleza del creyente es que tiene que permanecer unido al Señor, pero lamentablemente nosotros a veces sí nos alejamos del Señor Jesucristo. Recuerda, Él no se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Entonces la clave de esto es permanecer en mí y yo en vosotros. La unión vital con Cristo, hermanos, es la clave de la vida cristiana. Usted no va a poder, ni usted ni yo, vamos a poder encontrar gozo, paz, plenitud en la vida cristiana mientras no entendemos que necesitamos mantenernos unidos al Señor. Y no estamos hablando aquí de salvación, estamos hablando acá de mantenernos en esta unión vital, como la rama se mantiene unida a la vid y es alimentada con la rica savia. Nosotros tenemos que mantenernos unidos al Señor, siendo alabados por su palabra, orando, manteniéndonos en la fe del Señor Jesucristo, permaneciendo, perseverando en la palabra de Dios, perseverando en las cosas que un creyente tiene que hacer. Esta es la base de la vida cristiana. Si no nos mantenemos en esta unión, entonces simplemente, dice Jesús, así como el sarmiento se separa de la vid, deja de recibir la savia, ya no se alimenta, entonces no va a poder dar fruto y la vid se va a secar y no sirve para nada. De la misma manera, el creyente, si se aparta del Señor, deja de recibir esa fortaleza, ese poder espiritual, esa limpieza con la cual Dios constantemente nos está limpiando y nos secamos. No damos frutos, nos secamos y ya no servimos para nada, nos volvemos inútiles. Si el creyente no permanece unido a Cristo Jesús, no puede dar fruto, hermanos, y terminará secándose en su vida. Entonces, la conclusión es que no hay pámpano que no debe estar llevando frutos. Todo pámpano debe estar llevando frutos, porque ese es su diseño, es su naturaleza, hermano. Si usted planta, valga la redundancia, una planta de tomate, ¿no? El tronquito va a crecer y cuando llega a determinado tiempo, las ramitas que salen de ese tronquito van a dar tomates, porque es su diseño, es su naturaleza, así tiene que ser. Por supuesto, si esa planta, porque no sé si alguna vez te ha pasado, yo he sembrado cosas que no daban nada, pero el problema no era de la planta, no era de su diseño, no era de su ADN, en su ADN está dar fruto. El problema era que la maceta en la cual se encontraba esa planta no tenía suficiente tierra, o la tierra no tenía suficientes nutrientes, o simplemente me olvidé de echarle agua y se secó, o tal vez la puse demasiado sol y se quemó. O sea, nunca es el problema de la planta, sino es el problema de las condiciones en las cuales yo la he sembrado. Porque su diseño es dar fruto, su ADN es dar fruto. Entonces, no hay creyente que no deba estar llevando fruto, hermanos. Y si hay algún creyente que no está llevando frutos, simplemente es porque se ha separado, se ha apartado de la comunión con el Señor. No está siendo alimentado con la savia espiritual y por ende, hermanos, no está creciendo, no está dando frutos y en las palabras del Señor Jesús no puede hacer nada, se vuelve inútil porque claramente lo dice el Señor Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podréis hacer. Ahora, eso no significa que nos quedamos ahí inmóviles sin hacer nada, no, se refiere a cosas espirituales. Nada que sea de valor, nada que sea agradable a Dios, nada que sea espiritual. No podremos hacer nada, podemos hacer muchas cosas, pero nada que sea de relevancia, nada que sea agradable al Señor, nada que sea importante, porque estaremos apartados y separados del Señor. La vid, recuerda, alimenta al pámpano con la savia.
Cristo nos alimenta espiritualmente por medio de su palabra y del suministro de su Espíritu Santo. La vid da soporte al pámpano, el pámpano no está tirado en el suelo, está unido a la vid que le da soporte. Cristo nos sostiene. El pámpano da fruto porque está vivo. El discípulo debe dar fruto porque está vivo y está unido al Señor. Y recuerda lo que decimos desde el inicio. Dios espera algo. Dios esperaba algo de su pueblo. Dios espera algo de usted. Dios espera algo de mí. Y si no se lo estoy dando al Señor, si no le estoy dando los frutos que mi Señor espera de mí, entonces el problema no es el Señor, porque ni la nueva vida que Él me ha dado, porque en el ADN del creyente está dar fruto. El problema es que no estoy plantado en la iglesia local, no he echado raíces en la iglesia local, no estoy plantado en una iglesia local, no me estoy alimentando con la palabra de Dios, no me estoy alimentando con la oración. Por ende, soy una planta raquítica, enferma, amarillenta, sin hojas, sin vida, y por ende, obviamente, no voy a dar fruto. No voy a dar frutos. Creo que eso, entonces, hermanos, hasta este momento está bastante claro. Mira lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Este es un paralelo a la parábola del sembrador en Marcos 4. Dice, oí pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, dice, es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que hacen, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la palabra sembrada no da fruto. Más, este es el cuarto caso, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué hace? Lee conmigo, por favor. Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué significa esto? No voy a estudiar detenidamente este pasaje, será motivo de otra predicación, pero claramente está diciendo que hay diferentes tipos de corazones. Hay algunos corazones que no reciben la palabra, hay algunos corazones que la reciben de momento, pero no profundizan en la palabra. Hay corazones que reciben la palabra, pero están tan preocupados con los afanes de esta vida, tan preocupados con las cosas de este mundo, que lo poco que han recibido se lo olvidan y esa palabra no puede dar fruto. Pero hay personas que sí, escuchan la palabra, la entienden, la meditan, la reflexionan, la interiorizan, la obedecen. Entonces, esa palabra puede dar fruto. Y da fruto proporcionalmente a la capacidad de cada uno. 30, 60, 100 por uno. No todos damos la misma cantidad de fruto. No todos damos el mismo fruto. Pero todos los creyentes deberíamos estar dando frutos. No todos vamos a dar la misma cantidad de fruto, hermanos. No todos vamos a dar el mismo tipo de fruto. Pero todos los creyentes deberíamos estar dando fruto. Porque recuerda lo que dije al inicio, Dios estaba esperando algo de Israel e Israel no se lo dio. Dios estaba esperando algo de sus discípulos, los apóstoles del Señor Jesús. Dios está esperando algo de usted. La pregunta es, mi hermano, ¿usted le está dando al Señor los frutos que el Señor quiere? ¿Usted es una vid, es una uva, es un sarmiento, es un pámpano que está dando los frutos que Dios quiere? Esa es una pregunta que yo le quiero dejar a usted. Jesús enseñó, hermanos, ojo allí, que el árbol se conoce por sus frutos. Ojo, el creyente se conoce por sus frutos, no por sus palabras. Yo puedo decir muchas cosas, yo puedo pensar muchas cosas, puedo ser un pensador, un filósofo cristiano, tengo pensamientos hermosos, pienso cosas maravillosas, pero son pensamientos nada más, no los evidencio en mi vida. O puedo decir cosas muy bonitas, puedo ser un orador, un declamador, pero ¿se materializa eso en obras, evidencias? Yo puedo tener muy buena voluntad, muchos buenos deseos, un corazón lleno de amor, pero eso se materializa en frutos reales, tangibles, que yo puedo decir, estoy haciendo lo que Dios quiere. El árbol no se conoce por sus pensamientos, ni por sus intenciones, ni por sus palabras, sino por sus frutos. Ahora, ¿qué frutos debe dar el creyente, hermano? Es una pregunta que yo me he hecho y he buscado en la palabra del Señor qué tipo de frutos Dios desea que demos. Y lo primero que podemos pensar es en el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y con estas cosas no hay ley. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que el creyente debe de dar? Fruto en su carácter, un carácter transformado,
un carácter que está siendo renovado, está siendo transformado a la imagen del Señor. Ese es el principal fruto que yo debo de dar. Entonces, de nada me sirve hacer muchas cosas si mi carácter no está siendo transformado. Primer punto importante, fruto del Espíritu Santo. De nada me sirve hacer una cosa, hacer la otra, discipular a uno, enseñar a otro. Si siempre me conocen como el renegón, el criticón, el chismoso, el mentiroso, el resentido, ¿me entiendes? El de carácter difícil, el que no se puede tratar con esa persona. De nada me sirve, porque entonces no estoy dando realmente los frutos que Dios desea que yo dé. ¿Qué otro fruto desea que el creyente dé? Hebreos 13:15 dice que demos al Señor sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Nuestras palabras tienen que ser palabras de alabanza, palabras de bendición, bendiciendo al Señor, porque dice la Escritura también que lo que brotan de nuestros labios es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, en última instancia, nuestro corazón tiene que ser un corazón sano. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Un corazón sano, un corazón que alaba al Señor, que está agradecido con el Señor, optimista. ¿Qué otro fruto desea el Señor que el creyente dé? Romanos 6:21. Dice la Escritura que tenemos como fruto nuestra santificación y como fin la vida eterna, cuando hemos creído en Jesús. Como nuestro fruto dice la santificación. Entonces, ¿qué es el otro fruto que Dios desea del creyente? La santificación. Que usted y yo vivamos vidas santas, que nos esforcemos por vivir vidas santas. Ese es el fruto que Cristo desea de nosotros. Y por último, Colosenses capítulo 1, verso 10 y Tito capítulo 3, verso 14, nos dice que el creyente debe dar fruto de buenas obras. Servicio al Señor, servicio a los hermanos, las manos ocupadas sirviendo al Señor. ¿Y de qué manera hacemos buenas obras? De muchas maneras. Usted puede hacer buenas obras cuando evangeliza a los incrédulos. Usted puede hacer buenas obras cuando aconseja a los hermanos. Usted puede hacer buenas obras cuando anima al desalentado, cuando exhorta al que esté equivocado, cuando usted consuela al que está triste, entristecido, cuando usted apoya económicamente a alguien que lo necesita, cuando usted le da pan al que está hambriento, cuando usted visita al que se encuentra solo, cuando usted va y comparte la palabra de Dios, cuando usted es de buen testimonio al mundo. Hacemos buenas obras de muchas maneras. Entonces, frutos de carácter, frutos de alabanza, frutos de santificación, frutos de buenas obras. Son aquellas cosas que Dios espera encontrar en su vida, mi hermano, y en mi vida también. El discípulo que no permanece en Cristo se seca. Ese no da fruto. Demuestra que no está unido a la vid y por lo tanto no sirve. Es como el pámpano que es echado en el fuego. Ahora, vuelvo a repetir. Cuidado por sacar un sistema teológico de pensamiento de una parábola. Esta es una parábola. El objetivo de esta parábola es enseñarnos, es ilustrarnos la importancia de mantenernos unidos a Cristo Jesús. Aquí no Jesús nos está tratando de enseñar que la salvación se pierde. No podemos hacer doctrina de esta ilustración, de esta narración. Estamos hablando del peligro real de que si el creyente se aparta del Señor, pierde efectividad, pierde poder, pierde gozo, pierde paz. En otras palabras, se seca y no sirve para nada. Ojo, Cristo maldijo la higuera porque no dio fruto. Y esto va en línea con lo que nosotros pensamos y entendemos. Dios espera de su pueblo siempre algo. Dios espera de su pueblo algo, frutos. Y maldijo la higuera para enseñar a sus apóstoles que él esperaba algo. El creyente debe preocuparse entonces, hermanos, en dar fruto para Dios. Usted tiene que estar preocupado. Yo tengo que estar preocupado en, ¿estoy dando fruto para Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿Estoy dando los frutos que Dios espera que yo dé? Hay una promesa real para el creyente que permanece en Cristo. Esta promesa es: pide todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a leer algunos textos. Le dije en su momento que Cristo maldijo la higuera que no dio fruto. Mateo 21, 18 y 19 dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Bueno, el diseño de la higuera es dar frutos, pero no los estaba dando, por muchas razones. Pero Cristo la maldijo porque él esperaba algo de ella y no halló nada en ella. Lucas capítulo 3, versos 6 al 9, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
Una vez más, la idea subyacente de estos textos es Dios espera algo de su pueblo. Y cuando no encuentra esto, entonces eso significa que nosotros nos hemos apartado del Señor, nos hemos secado, nos hemos vuelto inútiles para los propósitos del Señor. ¿Cómo entonces nosotros nos mantenemos fructíferos? ¿Cómo usted y yo nos podemos mantener, hermanos, gozosos, dando fruto para el Señor? Y hemos visto qué tipo de fruto espera Dios. Este es un buen pasaje, hermano. Mira, te lo dejo. Según de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia. Ojo, tienes que esforzarte. Tengo que esforzarme. Esto no es, el crecimiento no es arte de magia. El crecimiento viene por el esfuerzo. Con la diligencia que usted y yo pongamos en nuestro crecimiento. Por esto dice el apóstol Pedro, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Repito, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Cosas que las cuales yo tengo que añadir a mi vida. Yo tengo que buscar, tengo que ser diligente en crecer en estas cosas. Dice, ¿por qué? Si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, lee conmigo, ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, hermanos. Si usted quiere dar los frutos que Dios espera de usted, entonces, hermano, tenemos que poner diligencia en todas las cosas que acabo de leer. Tengo que mantenerme unido al Señor, leyendo su palabra, orando, obedeciendo las Sagradas Escrituras, para yo poder producir los frutos que Dios espera que usted y yo demos. Si estamos ocupados haciendo esto, entonces nunca estaremos ociosos ni sin fruto. Un creyente ocioso es un creyente que no quiere servir, que no quiere trabajar, que no se quiere comprometer, que no quiere congregar, que pone mil y una excusas. Pero, ¿cuál es el problema realmente? ¿Que no puede hacerlo? No, sí puede hacerlo, porque tiene la mente de Cristo, tiene el Espíritu del Señor, es un hijo, hija de Dios, nadie lo duda. El problema es que no está unido al Señor, está perdiendo esa unidad, está dejando que su mente se inunde de pensamientos mundanos, paganos, de este mundo pecaminoso, y no está lavando su mente constantemente con la palabra de Dios. O peor aún, está mezclando ideas, mezclando verdades de la palabra de Dios con mentiras de este mundo. Y por ende, igual, el resultado es el mismo. Estamos separados del Señor, no estamos orando, no estamos permaneciendo y nos vamos secando, nos vamos secando. Llámalo como quieras. Hay personas que me dicen, no, yo solamente me quiero dar un tiempo. No, eso no es cierto. Los creyentes no nos damos un tiempo. El creyente, ojo, nunca se puede dar un tiempo. Imagínate que la vid le diga, que el pámpano le diga a la vid, ¿sabes qué? Hoy, este año no quiero dar frutos. Me quiero dar un tiempo, déjame. Eso es imposible, porque en el ADN del pámpano está dar frutos. Es su diseño, es su función. Para eso existe. Y el pámpano que no da frutos no tiene razón de ser, no tiene razón su existencia, es vana su existencia. El creyente no se puede dar un descanso del Señor, no se puede dar un descanso de dar fruto, es su diseño, es su ADN espiritual dar fruto. Y el creyente que no da fruto, y el creyente que no está creciendo, que no está avanzando, es porque entonces se ha separado de su Señor. Recuerda, el pámpano no se puede separar de la vid de manera natural, pero nosotros sí nos apartamos del Señor. Y ese es el peligro que tenemos. Importante entonces en este segundo punto, hermanos, el creyente debe dar frutos, porque con esto evidencia que está unido a su Señor. Un creyente que no da frutos es una contradicción en sí mismo, es un absurdo. Se ha apartado del Señor y se secará. Y esta es una advertencia, hermanos, para todos. Ninguno de nosotros está libre de esto. Tengamos cuidado con el engaño del mundo, con el engaño de Satanás, con la concupiscencia de nuestra propia carne, nuestro deseo de ser independientes del Señor, de hacer nuestra propia voluntad y no lo que Dios quiere. Cuidado, porque nos vamos apartando del Señor paso a paso. ¿Sí? Cuando un pámpano se sale, es cortado de la vid. Si usted, por ejemplo, usted corta a veces las hermanas, ¿no? O las mujeres
tienen esta costumbre, ¿no? Van a un jardín y ven una planta bonita y cortan una ramita, ¿no? La cortan y la llevan a la casa, la ponen ahí un vasito de agua para que vuelva a salir raíces y vuelvan a plantar una nueva plantita, ¿no? Ese es un método que a veces se utiliza, un método simple. No sé si con toda la planta funcionará, pero seguramente con algunas sí. Pero ¿qué pasa si usted se lleva esa rama y se olvida de ponerla en el agua? Se olvida de ponerla en la tierra, la deja ahí en su cocina nomás y se olvidó. Con los afanes de la vida se olvidó. ¿Qué va a pasar? Bueno, tal vez los primeros días no va a notar nada porque esa planta todavía, esa pequeña rama todavía tiene reservas de agua y de la savia que estaba allí, pero conforme pasen los días esa planta se va a secar porque ya no recibe la savia, porque ya no recibe los nutrientes, se va a secar. Y si tú dejas pasar el suficiente tiempo, esa planta va a morir, está muerta ya no sirve. De la misma manera, si usted se aparta del Señor, tal vez usted no va a sentir nada el primer día, la primera semana, el primer mes. Usted va a decir, bueno, no hay ningún problema, yo estoy bien, estoy tranquilo. Pero conforme pase el tiempo, usted se está secando, usted está perdiendo fuerza, usted está perdiendo vigor, usted ya no tiene ese gozo, ya no tiene esa paz que antes tenía, usted ya no tiene ese optimismo que llenaba su corazón, porque ya no está unido a la vid. Ahora su corazón se llena de amargura, de resentimiento, de rencor, de recelo, todo lo ve mal, todo la apesta, porque está apartado del Señor. Y se irá secando cada día más. Cuidado, hermanos, cuidado. Tenemos que mantenernos unidos al Señor por medio de lavar nuestra mente con la palabra todos los días, orando, leyendo, meditando, obedeciendo la palabra del Señor. Por último, pero tercer punto, Juan capítulo 15, verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Acá hay una verdad maravillosa, hermanos. Dice claramente que Jesús, quiero retroceder un momento de la pantalla. Creo que se me ha congelado un momento la presentación. Bueno, ya lo solucionaré. Acá está. En esto es glorificado mi Padre, dice. ¿En qué? En que llevemos muchos frutos. ¿Qué significa esto? El objetivo del creyente es darle la gloria a Dios. ¿Sí? Ojo. El objetivo del creyente es darle la gloria a Dios. Ahora, la verdad opuesta también es cierta. No damos gloria a Dios cuando vivimos vidas secas, improductivas e infértiles. Ojo, cuando nosotros vivimos vidas secas, improductivas, no estamos dando fruto, infértiles, sin gozo, sin nada de ello, no le estamos dando gloria a Dios. Cuando un creyente anda por la vida sin servir al Señor, sin dar frutos de carácter, de alabanza, de servicio, de buenas obras, pareciera que le está dando más la gloria al diablo que a Dios, porque Dios es glorificado cuando su iglesia es santa, cuando su iglesia trabaja, cuando su iglesia se esfuerza, cuando su iglesia ora, cuando su iglesia lee la palabra. Dios es glorificado. Lamentablemente, hermanos, en estos tiempos vivimos en un cristianismo centrado en nosotros. Es decir, voy a la iglesia para saber un tema que me ayude a mí, para escuchar algo que me anime, que me motive, que me levante. Y si no escucho algo que me anima, me haga sentir bien, me prometa algo, me voy triste porque digo, Dios no me ha hablado hoy día, ¿no? Vivimos en un cristianismo centrado en nosotros mismos. ¿Qué me puede dar Dios? ¿Qué promesa reclamo? ¿Cómo vivo mejor? ¿Cómo me siento más cómodo? ¿Cómo puedo vivir lo más cómodo y satisfecho posible? Lo más cercano al mundo posible y así irme al cielo. Un cristianismo centrado en nosotros. Canciones que me hagan sentir cómodos a mí, predicaciones que me animen, que me hagan reír, que me motiven, temas que me ayuden a ser mejor yo. Pero la palabra de Dios me enseña esto. La palabra de Dios enseña que el objetivo y propósito del creyente, ¿cuál debe de ser? ¿Sentirse cómodo, bien, desarrollarse a sí mismo? No, debe de ser crecer y dar fruto. ¿Por qué? Porque esto da la gloria a Dios, esto le da honra a Dios como el labrador. Cuando tú vas a un jardín, ¿cierto? Al de una casa, por ejemplo, y tú ves un jardín bonito, cuidado, las rosas ahí floreciendo, el césped bien cortado, las murallas el cerco vivo que le llaman, ¿no? El cerco vivo bien cortadito, delineadito, algunos le hacen formas de animalitos.
todo bien regado, se ve precioso, es un jardín, qué bonito. Y tú dices, wow, eso es mano de alguien, ¿no? Alguien lo ha cuidado, lo ha cortado, ha invertido tiempo, qué lindo, ¿no? Y vas al dueño de la casa y dices, ¿sabes qué? Te felicito, tu jardín está precioso, está lindo. Cuando tú vas a una casa a visitar a un hermano y ves a sus hijos o sus hijas, los ves bien cuidaditos, bien cambiaditos, obedientes. Cuando los ves ahí fieles al Señor, tú dices, wow, qué lindo chicos, ¿no? Qué lindos muchachos. Tú no dices, ellos han crecido así de la noche a la mañana, no. Tú dices, qué buenos padres, ¿no? Qué buenos padres, porque los crían bien, los están criando bien. Cuando tú ves a una mujer casada y la ves bien cuidada, bien arreglada, la ves sonriente, la ves maquilladita, que se ha hermoseado, la ves ahí feliz, feliz, tú dices, wow, ¿no? Tú dices, no, esto no es de la noche a la mañana, tú dices, qué buen esposo tiene, ¿no? Porque el esposo la cuida, el esposo se preocupa por ella, está ayudándola y eso significa que cuando tú ves una iglesia santa, una iglesia fortalecida, una iglesia que sirve al Señor, una iglesia que está avanzando, tú no, sí, puedes decir, sí, qué bueno que el pastor está guiándola bien, pero sobre todo no esto, tú dices, esta iglesia es una iglesia del Señor, Dios está ahí en esa iglesia, la presencia de Dios está ahí en ese lugar y está obrando, porque eso no es labor de un hombre, es el labor de Dios. Nadie se puede llevar la gloria de una buena iglesia, sino el Señor solamente. Ojo. Entonces, hermanos, vivir vidas inútiles y sin frutos no solamente no le dan la gloria a Dios, sino que hablan mal de Dios. Si usted ve, y te doy el ejemplo contrario, si usted ve una casa y ve todo el césped crecido, las rosas todas muertas, el jardín asqueroso, mal cuidado, lleno de excrementos de animales, sucio, lleno de basura, usted dice, wow, qué descuidado es el dueño de esta casa, ¿no? No puede ni cuidar su casa. Cuando tú ves unos niños malcriados, cuando tú ves unos niños mal vestidos, todos con las uñas negras, cochinas, todos despeinados, sucios, entonces tú dices, wow, ¿no? Qué mal padre tiene, ¿no? Qué malos padres tiene, ¿no? Porque no los cuidan a sus hijos. Cuando tú ves una mujer amargada, cuando tú ves una mujer que todo el tiempo está renegando, molesta, tú dices, ay, parece que el esposo no la está haciendo feliz, ¿no? Cuando tú ves una iglesia así, abandonada, carnal, mundana, inútil, que no está creciendo, no está evangelizando, entonces tú dices, bueno, también, qué mal pastor que tiene, ¿no? Pero también, qué clase de Dios, ¿no? ¿En qué Dios cree, ¿no? ¿De qué victoria me hablan? Si viven en derrota, ¿de qué gozo me hablan? Si su iglesia es un caos. Entonces, hermanos, así como una esposa descuidada habla mal de su marido, así como unos hijos desaliñados, sucios, hablan mal de sus padres, así una iglesia sin fruto, inútil y ociosa, habla mal del Señor, porque hace referencia a que Dios no cuida su iglesia, a que Dios no vive en medio de su iglesia, y eso no es cierto. Dios está en medio de su iglesia, Dios cuida su iglesia, pero la gran diferencia es que el pámpano no se puede separar de la vid, pero nosotros sí nos podemos separar del Señor. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener entendimiento y tenemos que tener claridad en ese sentido, hermano. Lo vuelvo a repetir. El objetivo mío y suyo es darle la gloria a Dios. Si yo estoy viviendo una vida improductiva, infértil, no estoy sembrando, no estoy lavando mi mente, no estoy congregando en una iglesia, no estoy dando fruto de carácter, de alabanza, de sacrificio, de santificación, de buenas obras, entonces mi vida está dando un mal testimonio de Dios, porque estoy diciendo que Dios no me cuida, que Dios no me fortalece, que Dios no me puede utilizar y que Dios, su palabra, no tiene poder en mi vida. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cómo le damos la gloria a Dios, hermanos? Lo dice Cristo claramente. Debemos de llevar mucho fruto y así mostramos que somos discípulos del Dios vivo y que estamos unidos al Cristo vivo y al Cristo de la gloria que nos prometió, las cosas que yo hago ustedes las harán mayores. El Señor nos da, hermanos, una fuerte motivación para permanecer unidos a Él. Dice Jesús, así como el Padre me ha amado, dice yo también os he amado. El Señor nos ama. ¿Cómo Dios el Padre ha amado a su Hijo? Y aunque tú lo puedes leer en español y parece que está en tiempo pasado, que dice me ha amado, realmente en el griego es un tiempo oristo, que significa que Dios ama a su Hijo, lo ha amado y lo ama hasta el día de hoy, lo ama siempre, con un amor perfecto. Y de esta manera, Cristo también nos ama a nosotros con amor perfecto. ¿Qué significa eso? Dios te ama, hermanos. Dios te quiere ver bien. Dios te quiere ver animado. Dios te quiere, y no estoy
yendo hacia lo absurdo, la vanidad del que enseña la teología de la prosperidad, ¿no? Que dice Dios te quiere ver rico, millonario. No, no, no. Esas son tonterías. Yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la Escritura es que Dios el Padre amó a Cristo. Dios nos ama a nosotros. El Padre te ama, el labrador te ama. ¿Qué significa? Que si te ama, te cuida. Si te ama, te cuida, hermano. Tú lo que amas, lo cuidas. Lo que amas, lo valoras. Lo que amas, lo respetas. Lo que amas, le das valor. Si tú tienes algo bonito que te has comprado, que te gusta, tú no lo dejas tirado, tú lo cuidas. Y si el Padre nos ama, nos cuida, nos sostiene, nos ayuda, Dios te quiere ver bien, Dios te quiere ver fructífero, Dios te quiere ver animado. Dios no te quiere ver ahí enterrado en tus pecados, Dios no te quiere ver ahí enterrado en tu maldad, Dios no te quiere ver apartado del Señor, Dios no te quiere ver y sin fruto, Dios no te quiere ver una vida triste, una vida que todo el tiempo está pensando en deudas, en problemas. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que avances, Dios quiere que te fortalezcas, Dios quiere que alabes al Señor, Dios quiere que tú mires con ojos de la fe. El labrador te cuida, la vid te sostiene. ¿Por qué deberíamos separarnos de él? Y ese es el gran contrasentido de la vida cristiana, hermanos. Nos separamos del que nos ama y vamos detrás de los que nos odian. Pablo lo decía así a los corintios. Yo les hablo la verdad, aunque amándolos yo más, ustedes me amen menos. Porque eso es una verdad cierta, hermanos. Nos sucede en el ministerio, sucede también incluso al mismo Señor. Él nos ama, pero nosotros preferimos y despreciamos el amor de Dios, que es eterno, que es perfecto, y vamos tras lo que el diablo, que nos ama, que nos promete placer, nos promete alegría temporal, pero nos quiere destruir. Hacia Él vamos. Y al Dios que nos ama, al Dios que nos quiere ver bien, al Dios que nos cuida, que nos sostiene, a Él le damos la espalda. ¿Por qué tendríamos que separarnos del Señor, hermanos? Mantengámonos unidos a Él porque Él nos ama. Si un discípulo deja de dar fruto, no es porque el Señor se ha apartado de ti, es porque tú te has apartado del Señor. Él te ama, Él te sostiene, Él te quiere podar, Él quiere limpiarte, Él quiere que tú des fruto abundante, que tu vida le dé gloria a Dios, que tu vida cuando la gente mire y diga, wow, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes estar tranquilo en medio de tantos problemas? ¿Cómo puedes tener una familia feliz? ¿Cómo puedes tener 15, 20 años de matrimonio y seguir siendo fiel a tu esposa? ¿Cómo has criado a tus hijos tan bien? ¿Cómo te mantienes firme, motivado? ¿Cómo sigues creciendo aún en medio de tanta dificultad? ¿Cómo te mantienes en paz? ¿Cómo te mantienes optimista? ¡Wow! ¡Qué maravilloso es tu Dios! Yo quiero conocer a ese Dios. ¿Ves? Cuando somos fructíferos, cuando nuestra vida refleja realmente la palabra de Dios, cuando salimos del cristianismo de pantalla y realmente empezamos a vivir lo que Dios quiere, nuestra vida le da la gloria a Dios. La pregunta es, mi hermano, primera pregunta que te hice, ¿le estás dando los frutos al Señor que Él quiere? Segunda pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana y te la dejo en tu corazón. Sinceramente, con sinceridad, ¿tú puedes decir que tu vida le está dando la gloria a Dios? Con sinceridad, así entre tú y yo. No me lo respondas, quédatelo para ti. Con sinceridad, ¿tú crees que realmente tu vida, si otra persona te puede ver, puede decir que tu vida le da la gloria a Dios? ¿Que tu familia le da la gloria a Dios? ¿Que tus obras, que tus palabras le dan la gloria a Dios? ¿Que tu servicio al Señor le da la gloria a Dios? Medita en eso, hermano, reflexiona en eso. Una vez más, el Señor hace énfasis en la manera de mantenernos unidos a Él. Guardemos sus mandamientos para permanecer en su amor. Guardemos sus mandamientos para permanecer en su amor. Te lo muestro en perspectiva. Dios ama a su Hijo. El Hijo nos ama a nosotros. El Padre nos limpia a través de la palabra de Dios. El Hijo nos sostiene y fortalece como la vid sostiene a los pámpanos. Nosotros debemos de guardar la palabra de Dios y limpiarnos cada día. Nosotros debemos dar fruto porque así le damos la gloria a Dios. Si nos separamos del Señor, perdemos gozo, paz, fuerza espiritual. En resumen, nos volvemos secos, nos volvemos inútiles y eso habla mal de Dios. Por el contrario, si nos mantenemos unidos a Dios, tendremos gozo, paz, poder espiritual, daremos fruto y daremos gloria a Dios. La gente podrá ver nuestras vidas y decir, Dios es real, el evangelio es poderoso. Sí, la palabra de Dios es cierta y lo que Dios promete en su palabra, Él lo cumple. 1 Corintios 10, 31 a 32. Si pues coméis o bebéis, dice Pablo, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo
todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, dice Pablo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seamos tropiezo, hermanos. Seamos más bien de bendición. Pero si usted quiere ser de real bendición, no me refiero solamente al término económico, no. Si usted quiere ser de real bendición para muchos otros, usted debe de dar fruto. Usted debe de estar unido al Señor y usted debe de limpiarse constantemente con la palabra. Orar todo el tiempo, obedecer al Señor, guardar sus mandamientos y usted empezará a dar frutos. Fruto de carácter, su carácter empezará a ser transformado, sus palabras van a cambiar, su mentalidad va a cambiar, usted va a tener deseo de servir al Señor, deseo de compartir el Evangelio, deseo de hablarle a otros de Cristo, deseo de discipular a otros, deseo de alabar, de cantarle al Señor. Cuando usted se sienta mal, usted entonces va a empezar a alabar al Señor y va a comenzar a decir: Señor, te doy gracias porque tú eres poderoso, tú eres fiel, tú eres el poderoso de Israel, y vas a cantar con gozo, con alegría, con entendimiento. Y la gente le va a empezar a decir: oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Él antes se paraba quejando, ¿no? Ahora para cantando. Él antes golpeaba a su esposa, era criticón, le paraba humillando a su mujer. Ahora míralo, la ama, la respeta. Él antes le paraba gritando a sus hijos, los golpeaba, ni se interesaba de ellos. Y ahora mira, los ama, los cuida. ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Era criticona, era chismosa, tenía un carácter podrido ahí que nadie quería ni acercarse a esa persona porque era difícil de tratar, pero ahora ha cambiado, está diferente, ahora sonríe, ahora es amable, ahora entiende, es razonable. ¿Qué le ha pasado a esta persona, no? No, es el Evangelio. Dios es real, esa persona ha conocido a Dios. Esa persona ha conocido a Dios. Démosle la gloria a Dios, hermanos, cuando estamos unidos a Él. Importante. El creyente debe de guardar la palabra de Dios, obedecerla y tenerla en su corazón para mantenerse limpio y fructífero, porque con ello le da la gloria a su Dios y Señor. Recuerda, Dios espera algo de su pueblo. Dios esperó algo de Israel, Israel no se lo dio. Dios espera algo de ti y de mí. ¿Qué espera? Que le demos gloria. ¿Y cómo le vamos a dar gloria? Cuando damos frutos. ¿Y cómo damos frutos? Cuando nos mantenemos unidos a Él. ¿Y cómo nos mantenemos unidos a Él? Cuando leemos la palabra todos los días y nuestra mente se lava. Cuando disponemos nuestro corazón a no solo a leer, sino a entender, memorizar, reflexionar, meditar y practicar, poner en obra lo que aprendemos, lo que leemos, lo que entendemos. Cuando sacamos de nuestro corazón el pecado y decimos: Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero esforzarme, poner diligencia, a ver, sí, tropezaré, caeré, fallaré, pero me vuelvo a levantar y sigo adelante porque yo no quiero estar ocioso ni sin frutos. Yo quiero estar activo y lleno de frutos. Como dice la palabra de Dios, los que confían en el Señor serán como palmeras, dice, gordos y verdes, y siempre darán fruto. Como dice la Escritura del Salmo capítulo número 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de escarnecedores, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que está dando frutos, que se mantiene fructífero, que la gente pueda acudir a esa persona y siempre va a encontrar algo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, un servicio. Tú eres ese tipo de persona, hermano, hermana, tú eres ese tipo de persona que si alguien acude a ti va a encontrar siempre una palabra de ánimo o una palabra de desánimo, de crítica. Tú eres una persona que si alguien te pide una ayuda o un servicio, siempre va a encontrar en ti la disposición de servir al Señor, o eres una persona que te gusta poner condiciones, que dice, no, eso sí lo hago, eso no lo hago, esto no tengo ganas ahorita, no tengo tiempo. ¿Qué clase de persona eres? Eres una persona que puede ser de bendición para el incrédulo porque estás dispuesto a alcanzarle la palabra de Dios, o eres una persona egoísta, solamente concentrado en ti mismo nada más. Recuerda, Dios está esperando algo de ti y de mí, frutos. Por último, hermanos, quien está unido al Señor debe de amar a sus hermanos. Juan capítulo 15, versos 12 al 17. Este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Ya sabemos que tenemos que guardar los mandamientos del Señor para permanecer en Él. ¿Y cuál es el principal de esos mandamientos? Tú lo conoces ya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Escritura, dice Jesús, amarnos los unos a los otros con el mismo amor de Dios. Acá hay algo bien interesante, no sé si lo notas, pero dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, tú tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero cuando la Biblia nos habla de amar a nuestros hermanos, no dice que amemos a los hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Dice, amarás o amarnos los unos a los otros con tu hermano con el mismo amor de Dios, dice, con el mismo amor que Dios se ha amado. Así que a tu prójimo, ¿no? Al incrédulo, al inconverso, tú debes amar como lo amas a ti mismo, con respeto, con cuidado, con cariño. Pero cuando te hablan de tus hermanos, entonces usted tiene que amarlo con el amor de Dios. Un amor recto, real, sincero, honesto, incondicional. El amor, hermanos, y no la obligación ni el miedo es lo que nos mantiene unidos al Señor. Si yo estoy en la iglesia y me llamo cristiano y hago las cosas de la iglesia por obligación, si lo hago por quedar bien con el pastor, ¿no? Para que no me diga nada, o quedar bien con los hermanos, o si lo hago porque tal vez recibo un beneficio económico y solo por eso lo hago, o tal vez solo lo hago por costumbre, porque bueno, siempre lo he hecho y así es como deben ser las cosas, nunca, o por miedo, porque digo, no, si no sirvo el Señor me va a castigar, si no diezmo el Señor me va a maldecir, si no hago mi labor el Señor entonces me va a castigar. Si lo hago por costumbre, por miedo, por tradición, por obligación, por ganancia, nunca permaneceremos, hermanos. A la larga nos vamos a secar. Decía Charles Spurgeon, este famoso predicador, príncipe de los predicadores, decía que el que sirve a Dios por un precio siempre encontrará un mejor postor, ¿no? Porque el diablo le ofrecerá más y se irá con él. No podemos servir a Dios por otra cosa que no sea por amor. Porque si usted sirve a Dios por otra cosa, Satanás siempre se encargará de ofrecerle algo más. Si usted sirve a Dios por dinero, Satanás le ofrecerá más dinero y usted se va a ir con Satanás. Si usted sirve a Dios por miedo, entonces Satanás le va a ofrecer libertad. Libertad de la opresión de la religiosidad, del cristianismo legalista, hipócrita, ¿no? Y te engaña, te hace creer tonterías. Y tú dices, no, es verdad, y te vas con Satanás. Si tú sirves a Dios por obligación, entonces Satanás te va a decir, pero no, tú eres libre, tú eres el dueño de tu destino, vete libre, no, nadie te puede obligar a hacer nada. Tú te vas con Satanás, porque tú amas al Señor. Y el amor es compromiso, el amor es respeto, el amor es lealtad, el amor es fuerza. Si nosotros permanecemos en el Señor por amor, entonces, hermano, encontraremos la satisfacción de la vida cristiana. El modelo de amor es el del Señor. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por la de sus amigos. Y Cristo nos ha demostrado, hermanos, que Él nos ama. Dios nos ha demostrado que Él nos ama. Y repito esa idea. Él nos ha demostrado que Él nos ama. Él nos quiere limpiar. Él nos quiere ver bien. Él nos quiere ver fortalecidos. No nos separemos del Señor. Fortalezcámonos en el amor de Dios. Sigamos adelante, forzándonos. Cristo dio su vida por nosotros. Mira qué maravilloso. No nos llama solamente siervos. No nos llama solamente ovejas. No nos llama solamente hijos. No nos llama solamente creyentes. Sino que también ahora nos llama amigos. Y me gusta pensar en esto, hermanos, y te lo quiero compartir. Mira, como siervos, estamos sujetos a nuestro amo. Y tenemos que servirle y agradarle, ¿no? La Biblia dice... El amo no tiene que darle las gracias al siervo, ¿no? El siervo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros siervos inútiles somos porque hicimos lo que tenemos que hacer nada más. Claro, como siervos tenemos una relación de obediencia al amo. El amo nos dice algo y tenemos que hacerlo, sin cuestionar, sin chistar, sin condiciones. El amo dice, haz, y yo lo tengo que hacer porque el amo me ha dicho que lo tengo que hacer. Ahora, si solo el cristianismo se refiriera a esto, una relación de amo-siervo,
Claro, sería triste, ¿no? Porque no tendríamos ese amor, esa comunión con Dios. Pero el cristianismo es más que una relación de amo-siervo. Sí, Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Es más, nuestra iglesia se llama doulos, que es el vocablo griego que se traduce por siervo, por esclavo. Y eso es algo, es parte de nuestra identidad como creyentes, no es toda. Como ovejas, también la Biblia nos identifica a los creyentes como ovejas, y como ovejas somos alimentados y guiados por nuestro buen pastor. Y debemos de seguirle. Es más, Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Entonces ya ahí entendemos otra dimensión más grande. No solamente tenemos que obedecerle porque Él es el amo y yo tengo que obedecerle, sino que Él es el buen pastor. Él dio su vida por mí, para protegerme, para darme vida. Entonces yo debo de seguirle porque Él sabe dónde tengo que ir. Y yo puedo decir, en lugares de delicados pastos me da a descansar, porque si Él es mi pastor, nada me faltará. Pero no es todo. Como hijos, dice la Escritura, que hemos sido adoptados hijos de Dios e incorporados a la familia de Dios y somos criados por nuestro Padre Celestial. Entonces ya que hay otra dimensión más grande todavía. Ya no solamente soy un siervo que debo de obedecer a mi amo, pero también soy una oveja que debo de seguir a mi pastor porque Él me va a guiar a lugares de delicados pastos, pero también soy hijo. Ese amo no es un amo tiránico, es un amo bondadoso. Ese pastor no es un pastor impersonal, es un pastor que murió por mí. Y es mi padre. Él me ama, me ha adoptado en su familia, me ha hecho heredero de su reino. Entonces yo debo honrarle como mi padre que es y tengo que obedecerle. No solamente porque Él es mi amo, no solamente porque Él es mi pastor, sino porque Él es mi padre y le respeto. Pero eso no es todo. También somos creyentes, salvados por la sangre de Jesucristo. Éramos pecadores salvados y ahora somos salvados por la gracia de Dios. Entonces, como creyente en un Dios, entonces yo entiendo que ese Dios es mi Padre, es el buen pastor, es el amo de todos, pero también es Dios sobre todas las cosas. Y yo debo de agradecerle y adorarle, porque Él es mi Dios. Yo me debo a Él. Y ahora, pero eso no es todo. Y Jesús añade ahora algo más. No solamente eres siervo, no solamente eres oveja, no solamente eres hijo, no solamente eres creyente. Y faltan muchos otros más, porque también podemos pensar en que somos soldados de la milicia del Señor, pero vamos a dejarlo allí. También Jesús te llama ahora amigo. Amigo. Y eso es una palabra, hermanos, muy manoseada en estos tiempos, muy bastardizada en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ahora decimos amigo a todo el mundo, ¿no? Es más, tú vas al mercado y cuando quieres llamar la atención de alguien, dices, hey, amigo, amigo. Pero no es tu amigo realmente, solo se ha vuelto un cliché, se ha vuelto una frase realmente, no es un amigo. Realmente en esta vida, hermanos, los amigos los tenemos contados con los dedos de la mano. Amigo, dice la Escritura, es más unido que un hermano. Amigo es una persona que está a tu lado, que te conoce y aún así te ama, que camina contigo, que tiene comunión contigo, compañerismo contigo, que comparten ideales, comparten deseos, comparten hábitos, algunas cosas, decir intereses comunes, con el cual tú te puedes ir a comer un día, ¿no? Y lo pasas bien. Con el cual tú puedes ser tú mismo, ¿no? No tienes que fingir, no tienes que guardar poses, ni guardar compostura, ¿no? Con ese amigo tú puedes reír, tú puedes carcajear, tú puedes bromear, eres quien eres, ¿no? Y no te tienes que cuidar, porque es tu amigo. Tú confías en esa persona, y esa persona confía en ti. Es interesante que Cristo nos llama amigos de Él. ¿Qué significa? Que Él quiere que tú seas honesto con Él, que tú te puedas reír con Él, que puedas llorar con Él, que puedas abrirle tu corazón, que no guardes formas delante de Él. A veces guardamos formas, hermanos, y solamente nos acercamos al Señor y por favor, no me estoy burlando, hermano, no me estoy burlando, Dios es testigo. No me estoy burlando, no lo tomes a mal. Pero a veces nos acercamos y decimos, oh Padre Celestial, omnipotente, poderoso, maravilloso, Cordero de la Gloria, inmolado de la fundación del mundo. Y comenzamos a repetir adjetivos y son cosas que, claro, son verdades, son bíblicas, pero tú no vas a un amigo y le dices, oye, amigo, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, hijo de Dios, creyente por la sangre del Cordero Inmaculado que nos redimió de la concupiscencia de la carne. Qué gusto darme la oportunidad de compartir contigo este momento de charla y de cháchara productiva que será para la mutua edificación de ambos. Tú no hablas con un amigo así.
Tu amigo te oye hablar así, tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, tú dices, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida? Ahí, compadre, ¿qué estás haciendo? ¿No? Conversando, somos honestos. ¿Y cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Pucha, estoy mal, hermano, estoy batallando, sí, cuéntame, no, sí, mira, me he peleado con mi esposa, o mira, ¿sabes qué? No estoy orando muy seguido, pucha, voy a orar por ti, sí, ayúdame, por favor, hermano, ¿me entiendes? Confianza, comunión, intimidad. Esa persona no te dice, sí, pues, ¿qué habrás hecho? No, no, sino que hay una comunión, pero es mutua, confianza mutua. Como amigos, hermanos, somos llamados a tener comunión, compañerismo, amistad, gozo, alegría con nuestro amigo y nuestro Dios. Entonces, hermanos, Él es nuestro pastor, Él es nuestro amo, nuestro Padre, nuestro Dios, pero también es nuestro amigo, aquel que nos ofrece una mano amiga, la intimidad. Hay un corito, ¿no? Que dice, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Cantaré de lo que ha hecho Él en mí. Estaba perdido, inmundo pecador, y Él me salva y Él me guarda para sí. Hallé un buen amigo, hermanos, Jesús. Y tal vez tú en esta mañana me estás escuchando y no conoces al Señor todavía. Él te ofrece en esta mañana ser tu amo. Un amo bueno que te cuida, pero también te ofrece ser tu pastor, que te guíe, que te oriente en la vida. Él te ofrece ser tu padre, que te ama, que te protege, que te alimenta. Él te ofrece ser tu salvador. Si tú crees en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, murió, derramó su sangre para que tú puedas ser salvo de la condenación eterna, pero Él también te ofrece una mano amiga. Tal vez te han traicionado en la vida, tal vez te han dado la espalda, tal vez amigos te han rechazado, pero Él es el buen amigo, el amigo fiel, el que te da la mano, el que no te da la espalda, el que te ama a pesar de lo que eres, de lo que has hecho y de lo que vas a hacer incluso, que ni siquiera sabes. Él te ama. Él amó a Pedro a pesar de que Pedro lo iba a negar. Cuando Judas se acercó en el huerto de Getsemaní, y Judas se acercó para darle un beso, porque era el beso de la traición, era un beso traicionero, porque él había dicho a los fariseos, al que yo bese, ese es al que deben de capturar. Cuando Judas se acercó para besar a Jesús, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Amigo, hasta el último instante de la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús le ofreció una mano amiga a Judas. Amigo. Y si lo hace, hermanos, con una persona pecadora que le ha traicionado, que tiene a Satanás en su corazón, porque Judas ya tenía a Satanás en su corazón, Él es tu amigo. Él te ama. Él te conoce y Él te entiende. Yo estoy seguro que todos tenemos a un amigo que nos conoce, que con mirarnos a la cara nomás ya nos saca, ya sabe cómo estamos. Que con mirarnos a los ojos ya sabe cómo nos sentimos y qué estamos pasando. Jesús aún más. Él nos conoce perfectamente. Aún así nos ama. Aún así está con nosotros y Él nos llama sus amigos. El siervo hace lo que su Señor le manda, dice Jesús. Y no necesita saber por qué tiene que hacerlo, porque tiene una orden y debe obedecerla. Es el siervo simplemente. Pero dice, el amigo hace lo que su amigo le pide, porque conoce a su amigo. Sabe por qué hace lo que tiene que hacer. Hay un mayor nivel de intimidad, hay una lealtad. Nosotros conocemos qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, porque Cristo es nuestro amigo y nos ha dejado todo ello en su palabra bendita. Tú no solamente eres una persona que tienes que evangelizar porque tienes que hacerlo, caramba, y si no, el Señor te va a castigar. Usted es una persona y yo somos una persona que tenemos que orar, no solamente porque la Biblia dice que hay que orar, porque si no te enfrías y te alejas del mundo y la maldición de Dios caerá sobre tu vida. No. Dios te ha dicho por qué tienes que hacerlo. ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que leer la palabra? ¿Por qué hay que evangelizar? ¿Por qué hay que vivir como Dios manda? Él nos ha mostrado todo en su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo os elijo a ustedes. Nosotros, hermanos, no elegimos ser siervos, ni creyentes, ni ovejas, hijos o amigos del Señor. Él nos eligió a nosotros por su gracia y por su misericordia. Piensa en esto. Te eligió para salvarte cuando estabas condenado y perdido en el infierno. Te eligió para pastorearte
cuando andabas como una oveja descarriada y sin pastor. Te eligió para criarte, para incorporarte en la familia de Dios. Eras, dice la Escritura, Efesios 2, eras como errante en este mundo, huérfano, ajeno de la promesa de Dios y de todo lo bueno. Pero Él te acercó a su familia, te incorporó en su familia. Te eligió para hacerte parte de su familia. Te eligió para usarte poderosamente, para llenarte de su espíritu y para utilizarte en esos últimos tiempos. Te eligió para ser tu amigo y para que tú puedas caminar con Él. Así como dice la Escritura que Enoc caminó con Dios. Así como se dice que Noé caminaba con Dios. Así como se dice que Abraham era amigo de Dios. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Así, mi hermano, Dios quiere caminar contigo. Dios quiere que tú seas conocido como alguien que camina con Dios, que tiene comunión con Dios en este mundo de maldad. En este mundo que la gente es individualista, que cada uno corre para su propio mundo, que cada uno jala agua para su propio molino, que cada uno ve su propia conveniencia. Dios te llama a ser una sociedad poderosa con Él. Nos eligió para ser sus amigos, nos eligió para llevar mucho fruto, que permanezca y le dé la gloria a Dios. Nos eligió para que le pidamos al Padre en su nombre y para que Él nos lo dé. Nos eligió para que le obedezcamos y nos eligió para amarnos unos a otros, así como Él nos ama, para vivir una vida de amor. Entonces, Cristo nos amó dando su vida por nosotros. Cristo nos ama con amor eterno. Con ese mismo amor como el que Él nos ha amado, debemos de vivir agradándole a Él y debemos amarnos los unos a los otros para permanecer unidos a Él y ser fructíferos. Porque esto es lo que le da la gloria a Dios y es la razón de nuestra existencia. Recuerda, Dios esperaba algo de Israel y no lo encontró. Dios espera ahora algo de su iglesia. La pregunta es, ¿lo encontrará? ¿Encontrará en tu vida y en la mía lo que Dios está esperando? Ser glorificado, ser enaltecido, ser exaltado por medio de nuestras vidas obedientes al Señor, sumisas, gozosas, llenas de amor, de paz. Esa respuesta la tienes tú, hermanos. La tienes tú en tu corazón. Termino. ¿Qué quiere el Señor que sepamos? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Es la voluntad de Dios que demos fruto. Esto glorifica y habla bien del Señor ante el mundo. No solamente evangelizamos cuando nos paramos en una esquina a hablar del evangelio a secas, académicamente hablando. No. Testificamos ante el mundo cuando nuestra conducta y vida respaldan nuestras palabras. No solamente decimos, ¿sí? Hay gente que dice equivocadamente, ¿no? Predica del evangelio y cuando puedas habla, ¿no? Diciendo de que la mejor manera de predicar es cuando vives. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo que ambas cosas son necesarias. Porque claramente dice la Escritura que el hombre es salvado por la locura de la predicación. Pero la locura de la predicación tiene que ir respaldada. Es decir, el mensaje es tan creíble cuando el mensajero es creíble. Cuando el mensajero, su vida es coherente con lo que predica. Es necesario, entonces, hermanos, que nuestras vidas den testimonio. Esfuérzate por ser un buen creyente, un creyente fructífero, que da la gloria al Señor. Permanece unido al Señor por amor y por obediencia, no por obligación, no por costumbre, no por miedo, no porque alguien te dé algo, no te dé algo, sino por el Señor, por amor a Él. Y si tú le amas al Señor, hermano, te digo una cosa, tú vas a tener un motor propio. Nadie te tiene que estar arrastrando a que hagas algo. Tú lo vas a hacer de voluntad, de tu personalidad, porque tú quieres hacerlo. Con gozo, con alegría y con excelencia, porque amas a Dios, quieres darle lo mejor. Pero si te tienen que obligar, si te tienen que constantemente presionar para que hagas algo, eso no es amor, hermano. Eso es cualquier otra cosa, no es amor. Cuidado. El cristianismo, hermano, no es una religión, es una relación de amor con Dios. Guarda la palabra de Dios. Permite que ella te lave la mente y el corazón diariamente. Ama a tus hermanos con el mismo amor que has recibido de Dios. Ama con firmeza, ama con la verdad, pero ama con gracia, con perdón, con entendimiento. Y último, hermanos, y es mi deseo de verdad, es el deseo de Dios y también es mi deseo como pastor de la iglesia, hermano, fructifica, da frutos, ten un buen matrimonio, cría buenos hijos, sé un buen siervo, sé una buena sierva, que nadie tenga por qué levantar la mano para señalarte de nada.
Y si alguien tiene que levantar su mano para señalarte, sea para decir, qué buen hermano es este varón, qué linda hermana es esta sierva, qué preciosos son estos jóvenes. Si alguien va a levantar su mano para señalarte, que sea para dar la gloria a Dios. No que sea para decir, no, este nunca congrega, no, este nunca sirve, no, este es ociosito es, no, flojito, flojita es. No, ¿para qué le vas a pedir nada si nunca lo va a hacer? No, él es así, difícil es, no le puedes hablar, no le digas nada mejor porque su carácter bien difícil tiene, se resiente, ya no te habla, se exalta. No, hermanos, no. Si alguien va a levantar su mano, que sea para decir qué buen creyente eres. Tú das la honra a Dios. Qué alegría tenerte, qué bendición tenerte en la iglesia. De verdad es mi deseo de verdad como pastor de la iglesia, que todos y cada uno de los hermanos seamos así. Fructifica, crece, brilla, avanza, ama, trabaja, sirve, hazlo todo por amor a Dios y para la gloria de Dios. Y que el mundo sepa que Dios es real y que el evangelio es real cuando veo una iglesia fructífera.